Creación, pero vamos a segundo de Samuel en esta mañana y les explico por qué segundo de Samuel. Dos razones, porque antes de llegar aquí predicaste segundo de Samuel 14 y providencialmente a la ahorita de regreso acá, ¿no? Y providencialmente, como tenemos en plan entrar en primero de Reyes, segundo de Samuel 15 a segundo de Samuel 24 son los 10 capítulos que si los estudiamos a detalle, el Señor quiere, vamos a tener un buen fundamento para entender lo que viene primero de Reyes y de ahí en adelante. Entonces, vamos al segundo de Samuel capítulo 15, segundo de Samuel 15, y planeamos estudiar este gran capítulo en dos partes. Hoy la primera, y si el Señor quiere, el próximo viernes, vamos a tener aquí al pastor Ernesto, y de hoy en 15 concluimos el 15 y concluimos el año porque el 29 está el retiro de matrimonios y algunos van y ya regresaremos en enero, si el Señor quiere. Pero en segundo de Samuel 15 vemos lo que podríamos llamar rebelión absalónica. Rebelión absalónica. ¿Por qué hemos titulado el estudio de este capítulo de esta manera? Vamos a explicarlo. Eclesiastés 1:9 dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Esto incluye que no hay una nueva manera de pecar aquí en la tierra. Desde Génesis capítulo 3 y hasta que el Señor destruye este universo, el ser humano en un cuerpo de pecado seguirá pecando de la misma manera. Y segundo de Samuel 15 es un gran ejemplo de esta realidad. Titulamos este capítulo Rebelión Absalónica porque la manera en la que Absalón se rebeló contra su papá, el rey David, aquí, es la manera en la que actúan muchas personas que se rebelan contra sus autoridades. De hecho, es increíble ver la exactitud en la manera de actuar de Absalón. Es como saber a un político moderno. Y como todo texto de la palabra de Dios, para entenderlo correctamente, necesitamos entender cómo encaja segundo de Samuel capítulo 15 con los capítulos que vemos antes en segundo de Samuel. Y en una palabra, en una frase, segundo de Samuel 15 es parte del cumplimiento de segundo de Samuel 12:11. ¿Qué dice segundo de Samuel 12:11? Así ha dicho Jehová. Esto es lo que el Señor le dijo a David. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿Por qué le dijo eso el Señor? Porque recuerdan que en segundo de Samuel capítulo 11, David pecó adulterando con Betsabé, la esposa de Urías, y mató al esposo de Urías, al esposo de Betsabé, Urías, y Dios, aunque recuerdan, mandó al profeta Natán, segundo de Samuel 12, confrontó a David. David se arrepintió, confesó su pecado, pero a pesar de eso, Dios lo juzgó en disciplina por su pecado. Y parte de ese juicio, segundo de Samuel 12:11, Dios le dijo a David, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Hermanos, es aterrador. Dios le dijo, obviamente Dios, sin que sea el autor ni el que apruebe el pecado, le dijo a David en segundo de Samuel 12:11, yo voy a hacer que el mal se levante dentro de tu misma familia sobre ti. Esto es bastante fuerte. Esta es una muestra de la ira de Dios. Y recuerden, algo que nos ayuda a entender por qué Dios fue tan fuerte en este juicio de disciplina contra David, es porque en primer lugar estaba protegiendo su gloria por el testimonio tan malo que David había dado al haber adulterado con Betsabé y haber matado a Urías, haber usado el poder que Dios le delegó para servir a su pueblo Israel para su gloria, usó el poder David para su propio beneficio, para pecar. Y número dos, al que mucho se le haya dado, más se le pedirá. El Señor había bendecido inmensamente a David con muchos privilegios espirituales. Entonces, aquí en segundo de Samuel, en esta sección desde el capítulo 11, vemos a David en declive. A partir del capítulo 12 lo vemos
en una espiral descendente de juicio. Sí se arrepintió, pero está bajo el juicio disciplinador de Dios. Por eso Dios, recuerdan, en el capítulo 12, mató al bebé que tuvo con Betsabé. Capítulo 13, su hijo Amnón violó a su hija Tamar. Capítulo 13, Absalón mató a su hermano Amnón. Capítulo 14, Absalón permanece persistiendo en su pecado. David lo perdonó, aunque su hijo Absalón no se había arrepentido de su pecado. Ahora recuerden, más allá de las consecuencias temporales, en términos teológicos, la manera en la que David estuvo actuando aquí en su pecado mostró que David no era digno del pacto davídico de 2 de Samuel 7. 2 de Samuel capítulo 7 es como la cúspide de 1 y 2 de Samuel, porque recuerden que ahí Dios le prometió que uno de sus descendientes iba a reinar eternamente, el pacto davídico. Ese pacto el Señor lo va a cumplir a través del Hijo de David con mayúsculas, cuando regrese después de la tribulación de 7 años, y en Apocalipsis 20 establezca su reino milenial aquí en la tierra. Entonces, el Hijo de David, nuestro amado Señor Jesucristo, va a cumplir el pacto davídico. Pero ver a David conduciéndose como se condujo en estos capítulos muestra que David no merecía que Dios le prometiera que uno de sus descendientes reinará para siempre. Y todo el pecado que causó este juicio demostraba que David estaba muy lejos de su descendiente, el hijo de David, quien cumplirá el pacto davídico. Ahora, para entender por qué David actuó como lo vemos aquí en el capítulo 15, tenemos que entender que desde 2 de Samuel capítulo 13, el pecado ha hecho de David un rey inepto, un rey inepto. El pecado afectado, vemos una ineptitud en su evaluación, su proceder, sus decisiones. Y aquí en el capítulo 15 volvemos a ver eso, y podemos dividir nuestro estudio de este capítulo en dos partes. Aquí en 2 de Samuel 15 vemos dos estrategias en la rebelión de Absalón contra David que te muestran el efecto del pecado. Dos estrategias en la rebelión de Absalón contra David que te muestran el efecto del pecado. En primer lugar, vemos la estrategia ofensiva de Absalón en los versículos 1 al 12. Y en segundo lugar, vemos la estrategia defensiva de David en los versículos 13 al 37. La estrategia ofensiva de Absalón 1 al 12 y la estrategia defensiva de David, versículos 13 al 37. De nuevo, por hoy planeamos ver únicamente la estrategia ofensiva de Absalón, versículos 1 al 12. Y esta sección, este párrafo de los versículos 1 al 12, lo podemos dividir en tres partes para facilitar nuestro estudio. Vean aquí en 2 de Samuel 15, 1 al 12, tres partes de la estrategia ofensiva de Absalón para rebelarse contra David. En primer lugar, vemos apariencia poderosa en el versículo 1. En segundo lugar, vemos compasión calumniadora en los versículos 2 al 6. En tercer lugar, vemos relaciones influyentes, versículos 7 al 12. Y es, otra vez, hermanos, increíble cómo es la palabra de Dios perfecta. Van a ver cómo esta es la estrategia en general que sigue toda persona que tiene una actitud pecaminosa como Absalón. Cuando se rebela contra la autoridad, sea de una iglesia, sea de una familia, sea de una empresa, sea de un gobierno. Esta es la naturaleza humana operando en rebelión contra la autoridad puesta por Dios. En general, busca presentar una apariencia poderosa. En segundo lugar, una compasión calumniadora. Y en tercer lugar, relaciones influyentes. Véanlo. Vean la primera de tres partes de la estrategia ofensiva de Absalón para rebelarse contra David. Versículo 1, apariencia poderosa. Vean esto, apariencia poderosa. 2 de Samuel 15:1 dice, aconteció después de esto. ¿Después de qué? Del capítulo 14. En el capítulo 14, David perdonó públicamente a Absalón de su asesinato contra Amnón. Recuerden, esto es muy importante,
para entender lo que viene en el 15. David perdonó a su hijo Absalón, aunque Absalón estaba ensoberbecido, estaba endurecido. Y vean aquí cómo el pecado de Absalón iba degenerando, versículo 1. Recuerden, en el 13 Absalón mató a su hermano Amnón para vengar la violación de Amnón contra la hermana de Absalón, Tamar. Entonces, capítulo 13, Absalón mató a Amnón. En el 14, Absalón permanece persistiendo en su pecado y demanda, presiona a David para que lo perdone públicamente, aunque Absalón no se ha arrepentido. Y vean ahora cómo es peor la soberbia de Absalón aquí, capítulo 15, versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, esto es carruajes, y caballos. Es importante esto de que se hizo de carros y caballos. En esa época, los carruajes y los caballos eran armas de guerra. Digamos que se estaba armando Absalón como si fuera un líder militar. Incluso vean el final del 1, lo confirma. Y 50 hombres que corriesen delante de él. Ahora, ¿por qué hizo esto? Bueno, porque como lo vemos en 2 de Reyes 1:9, estos 50 hombres habrían sido una escolta de guardaespaldas para Absalón. Entonces, lo que hizo Absalón en el versículo 1 indica que Absalón, escuchen, estaba actuando como un rey con poder militar. Y sabemos esto porque 1 de Samuel 8:11 indica que un rey hacía lo que hizo Absalón aquí. De hecho, en 1 de Reyes 1:5, Adonías, otro hermano de Absalón, hizo lo mismo que hizo Absalón aquí en 2 de Samuel 15:1 para tratar de llegar a ser rey. Pero recuerden que lo que vemos de Absalón en la palabra de Dios hasta aquí es que Absalón no era un soldado. David sí era un soldado, recuerdan ustedes. Lo vemos desde 1 de Samuel capítulo allá atrás en el 16. De hecho, ¿quién mató a Goliat? David. Era un soldado tan bueno que Saúl, buscando matarlo por su odio contra David, lo colocaba en situaciones militares para que David fuera matado. Entonces, David era un soldado muy capaz, de lo mejor que tenía Israel, pero su hijo Absalón no era soldado. Entonces, lo que vemos en el versículo 1 es apariencia pura. Absalón no era soldado, pero aquí en el versículo 1 de una apariencia de poder militar, de que tenía la capacidad de ocupar el trono. Porque recuerden, en esa época, el rey que vino antes de David, Saúl, también era un líder militar, ¿se acuerdan? Él llevaba a Israel a la guerra. Luego vino David. Como rey también guiaba a Israel a la guerra. Entonces, en la mente de un israelita en ese entonces, el rey tenía que ser un soldado capaz. Pero Absalón no era soldado. Sin embargo, en el versículo 1 dio la apariencia de poder. Quiso verse como un soldado, pero no era soldado. Era únicamente la apariencia. Esto es, hermanos, exactamente lo que pasa con tantos hombres que quieren usurpar el poder de manera ilegítima. Por ejemplo, políticos. Se esfuerzan por verse como presidentes, buscan proyectar una apariencia de poder, de que pueden, de que tienen la capacidad para guiar a la gente, para conquistar a la gente, para convencer a la gente de que ellos deben estar en ese lugar de liderazgo. De nuevo, esto se puede aplicar tristemente a cualquier esfera de organización humana. Es triste, pero eso también pasa en iglesias, familias, de nuevo, organizaciones, empresas, que el que quiere usurpar el poder actúa como Absalón. Busca proyectar una apariencia de poder, de capacidad, aunque sea un inepto como Absalón. Entonces, aquí la estrategia de Absalón para rebelarse contra David, en primer lugar, consistió en presentar una apariencia poderosa en el versículo 1. Y vean también, en segundo lugar, consistió en compasión calumniadora. Esta es la segunda de 3 partes de la estrategia de Absalón
para rebelarse contra David. Compasión calumniadora, versículos 2 al 6. Vean, hermanos, la estrategia siniestra de Absalón. Primero, aquí en el versículo 2, estar en el lugar por donde venía la gente y así mostrarle interés. Segundo de Samuel 15:2. Y se levantaba Absalón de mañana, temprano por la mañana en el hebreo, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. ¿Qué puerta? Esta era la puerta de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué se puso ahí? Porque ahí Absalón interceptaba a la gente, porque estos asuntos de los que va a hablar el resto del pasaje, los resolvía el rey, ahí en la puerta del palacio, como lo vemos, por ejemplo, en Primero de Reyes 7:7. Pero lo que está haciendo aquí Absalón, vean su inteligencia perversa. Aquí en 2 de Samuel 15:2, Absalón se adelantó y no permitía que la gente llegara hasta el palacio a ver a su papá el rey David. Entonces vean lo que hizo, versículo 2. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito, o en el hebreo demanda, tenían un problema, y venían al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Escuchen, al preguntarle esto a la gente, estaba mostrándole interés a la gente. Versículo 3. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, en el hebreo son correctas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. En otras palabras, escuchen, Absalón les decía, tienes la razón, pero el rey no te hace caso. Era un adulador. Le decía a la persona lo que quería escuchar y al mismo tiempo, vean que habló mal de su papá, el rey David, al decir que no había quien atendiera a esta persona. Ahora, es probable que la gente estaba insatisfecha con la aplicación de la justicia de David, porque probablemente ya Israel habría sabido de cómo manejó la situación de Urías David, cómo el rey David había manejado la situación de Urías, Betsabé, la violación de su hija Tamar, el asesinato de Amnón. Quizás ya aquí, en este punto del reino de David, los israelitas estaban inconformes porque vieron que David era tolerante y pasivo en la aplicación de la ley, porque recuerden, este es un homicida que merece, según la ley de Moisés que estaba vigente en esa época, Absalón merecía haber sido matado. Absalón merecía la pena capital y su papá no se la aplicó. Entonces, es probable que los israelitas estaban inconformes porque vieron que David estaba fomentando la impunidad, estaba siendo parcial, estaba siendo tolerante, pasivo en la aplicación de la ley. Y aquí volvemos a ver que el reino de David, que es uno de los temas teológicos, una de las verdades clave de 1 y 2 de Samuel, el reino de David no era como será el del hijo de David, con mayúsculas. El reino de David, hermanos, era, escuchen, como cualquier otro gobierno humano, en donde el rey, en este caso, o el presidente en nuestra época, se queda muy corto de atender la necesidad y gusto de cada persona. Su aplicación de la ley es imperfecta y esto causa descontento entre la gente y los rivales del gobernante, lo que llamamos hoy día la oposición, aprovechan ese descontento para ganar apoyo contra el gobernante en turno. Nada hay nuevo debajo del sol. Pero en el caso de Absalón, fue parte de su pecado de rebelión contra su padre, el rey. Esto multiplica el pecado de Absalón porque él no solo estaba pecando de homicidio y merecía la pena capital según la ley mosaica, sino que merecía doblemente la pena capital por deshonrar a su padre. De hecho, 3 veces en triple, desde otro ángulo, de manera triple merecía la pena capital porque la ley mosaica no solo imponía la pena capital contra el homicida, contra el que deshonraba a los padres, sino también contra el que se rebelaba contra la autoridad que Dios había establecido, como lo estaba haciendo Absalón. Y vean la perversidad de este hombre, versículo 4, 2 de Samuel 15:4.
Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haré justicia? Vean qué feo, qué soberbio, como si Absalón hubiera sido la solución para traer justicia sobre Israel. Cuando escuchen, él mismo encarnaba la injusticia. Recuerden quién dijo esto al final del 4, que yo les haría justicia, cuando él mismo encarnaba la injusticia por haber matado a su hermano, capítulo 13, y ser perdonado por el rey sin que Absalón se hubiera arrepentido en el capítulo 14. Y ahora aquí en el 15, Absalón está promoviendo la justicia cuando él estaba haciendo esto, estaba promoviendo la justicia en medio de un acto de injusticia total, hablando y actuando para rebelarse contra su papá y quitarle el trono. ¿Qué comentario de la dureza del corazón humano, hermanos? ¿Se dan cuenta? Qué falta de vergüenza de Absalón. Qué parecido a tantos políticos en nuestra época, ¿no es cierto? Y a tantos que de nuevo se rebelan contra la autoridad que Dios ha colocado. Y en el caso de políticos, por ejemplo, están ahí en sus campañas diciendo que van a acabar con tal o cual problema, cuando muchas veces ellos mismos son parte del problema. Esta es la perfección de la palabra de Dios. Nada nuevo. Pero vean versículo 5, algo más de la maldad de Absalón. Dice 2 Samuel 15:5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Aquí Absalón era el que besaba a la persona. Esto, hermanos, les habría impactado a los israelitas porque en esa época la costumbre, el protocolo apropiado era que el israelita se inclinaba ante el rey, pero él, aquí Absalón, no dejaba que se inclinaran a él. Los besaba. Absalón los besaba y de esta manera les daba la idea de que era humilde, que era igual a ellos y que Absalón los quería. Ahora, si hubiera sido de corazón, diríamos, hombre, qué ejemplo de humildad. Pero por lo que vemos en el contexto, capítulo 13, 14 y lo que viene, este es un hipócrita. Hipócrita. Absalón no los quería, no era humilde, solo estaba actuando, los estaba usando para llegar al poder. Y vean, hermanos, como tantos en nuestra época, que se presentan como si estuvieran al mismo nivel de la gente, muy humildes, para caerle bien a la gente, y así ganarse su apoyo. Esto es lo que está haciendo Absalón. Y vean, calculado, sabía qué estaba haciendo, tuvo éxito en términos mundanos, temporales, este plan perverso de Absalón, y esto lo sabemos por el versículo 6, véanlo, 2 Samuel 15:6. De esta manera, ¿de qué manera? De la manera en la que se acaba de escribir en los versículos 1 al 5. 6. De esta manera sea con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y escuchen, así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Qué significa esto? Que estaba ganando adeptos. La gente empezó a querer que Absalón fuera el rey, porque Absalón los estaba engañando al presentarse como el que les daba lo que el rey no les daba. ¿Qué les daba Absalón? Versículos 1 al 6. Les daba tiempo, les daba la razón, les daba la idea de que el rey no los ayudaba, pero Absalón sí los podía ayudar si él fuera el rey. Les daba afecto. La receta clave para darle un golpe de estado a su papá. De nuevo, hermanos, vean otra vez, esta es una campaña política cuidadosamente diseñada y vean, por favor, lo que más nos debe impactar de este texto, en parte, es la perfección de la palabra de Dios. Podemos colocar este texto y como si fuera una máquina de rayos X en cualquier campaña política moderna y vas a ver los mismos elementos. Y ven aquí en los versículos 7 al 12, la tercera de tres partes de la estrategia de Absalón para rebelarse contra David. Ya vimos en primer lugar, en el versículo 1, apariencia poderosa.
Versículos 2 al 6. En segundo lugar, compasión calumniadora. Y bien, en tercer lugar, versículos 7 al 12, relaciones influyentes. Relaciones influyentes. Ahora, los versículos 7 al 9 son muy importantes. ¿Por qué? Porque realzan, reafirman, enfatizan lo mal que estaba Absalón y escuchen, lo mal que estaba David. ¿Cómo? Véanlo en dos partes. En primer lugar, vean la mentira de Absalón, versículo 7. Vean la mentira de Absalón en el versículo 7. Al cabo de 4 años. ¿4 años después de qué? Bueno, parece que fueron 4 años después de que David lo perdonó, allá atrás en el 14:33. Esto lo vemos ahí al final del 33, lo pueden ver cuando dice que el rey besó a Absalón. Este fue un gesto público que indicaba que David perdonó a Absalón. Estaba restaurado, digamos, al estatus de príncipe otra vez porque era uno de los príncipes, era un hijo del rey. Entonces, versículo 7, al cabo de 4 años, de nuevo, parece que fueron 4 años después de que David lo perdonó, al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto, quiere decir una promesa que he prometido a Jehová. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué quería ir a Hebrón? Porque en esa ciudad David había sido nombrado rey, allá atrás en 2 de Samuel 5:3, y Absalón nació en Hebrón, según 2 de Samuel 3:2. Entonces, Hebrón era una ciudad clave para que Absalón creciera en fuerza para su rebelión. Pero vean la razón que le dio a David, versículo 8. Y una pregunta aquí, podríamos pensar, bueno, ¿qué David no sabía lo que estaba pasando en los versículos 1 al 6? El texto no lo dice. Es probable que no, es probable que lo estuviera pasando por alto. Lo que hemos visto en David desde el capítulo 13, 14 y ahora lo vamos a ver aquí y en el resto realmente de 2 de Samuel en general, es una pasividad impresionante. Entonces, versículo 7, Absalón le dijo al rey, a su papá David, vean al final del 7, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto, mi promesa que he prometido a Jehová. Versículo 8, esta fue la razón que le dio a su papá. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová, en el hebreo, ciertamente me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Ahora la pregunta es, ¿hizo Absalón realmente este voto, esta promesa? No sabemos. Si hizo este voto, probablemente lo planeó para hacer esto, o quizás solo mintió, o en su pecado trató de usar al Señor, pero por el pecado en el que Absalón había vivido, recuerdan desde el capítulo 13, esto no fue sincero. Aquí Absalón está blasfemando, porque en el versículo 8 vean que está usando, realmente en el 7 y el 8, Absalón estaba usando el nombre del Señor en vano, diciendo que hizo una promesa al Señor de servir al Señor. Y no quería ir a Hebrón a hacer eso, esto lo sabemos por lo que viene en el resto del pasaje, estaba mintiendo. Y vean versículo 9, otra parte que muestra lo mal que estaba David. Dice el 9, y el rey le dijo, Absalón, ven paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Esto, hermanos, por lo que vemos en los capítulos que vienen antes y lo que viene a continuación, mostró torpeza de parte de David, porque David no cuestionó para qué quería ir a Absalón a Hebrón. Creemos que esto vuelve a mostrar pasividad en David, incluso torpeza, y David le dijo aquí en el versículo 9 que fuera en paz, pero Absalón, hermanos, no estaba buscando la paz. Absalón estaba gestando una rebelión. Y vean versículo 10 en adelante, cómo los siguientes versículos confirman esto. Ahí en el 15:10. Entonces envió Absalón mensajeros. Una pausa aquí. Esto es importante. En hebreo, aquí la palabra
tiene la idea de alguien que dice algo falso. Absalón envió a estos hombres para esparcir una mentira. Vean de nuevo el versículo 10, muy importante aquí lo que el Espíritu Santo está haciendo. Vean y lo vamos a explicar. Dice el texto en el 10. Entonces envió Absalón mensajeros. Esa palabra envió se usa mucho en los capítulos 11 y 12. Vean ustedes allá atrás en el capítulo 11. En la mayoría de los casos, escuchen, se usa para tapar el pecado. Se usa para tapar el pecado. ¿Dónde dice eso? Véanlo ahí, en el 11. 11, por ejemplo, versículo 3, después de que David vio a Betsabé, segundo de Samuel 11:3, envió David a preguntar por aquella mujer. Versículo 4, segundo de Samuel 11:4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Versículo 5, 11:5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Versículo 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y así seguimos, una tras otra, tras otra. Versículo 14, por ejemplo, 11:14. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y esa carta, recuerdan que David envió a su general Joab por mano de Urías, era la sentencia de muerte de Urías, porque le dijo, ponlo en el frente para que muera. Entonces, regresando a segundo de Samuel 15:10, la palabra envió se usa en este contexto con frecuencia para tapar un pecado. Y así se usa aquí en segundo de Samuel 15:10. Entonces envió a Absalón mensajeros, o para tapar un pecado, para ser más precisos, para ejecutar un pecado. Y así es como lo hizo aquí Absalón. Aquí Absalón, versículo 10, envió mensajeros. Aquí vemos a Absalón enviando hombres para pecar, igual que David lo había hecho antes. Esto nos lleva a preguntar, ¿habría aquí el hijo Absalón buscado imitar la estrategia del papá David cuando David cometió ese pecado contra Betsabé y Urías en el capítulo 11? Es probable. Absalón, lo más probable, habría sabido del pecado de su papá y con el tiempo, probablemente siendo uno de los príncipes, habría sabido cómo su papá había diseñado esa estrategia de enviar y enviar y enviar, enviar y ejecutar y tapar pecado. Y aquí está Absalón haciendo lo mismo. Aquí vean la mentira que Absalón divulgó usando estos hombres, versículo 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, no de la trompeta como la conocemos, en el hebreo se refiere a un cuerno de carnero, lo tocaban para dar una señal, la tocaban de un lugar a otro conforme lo oyeran, y cuando lo oyeran, estos hombres enviados por Absalón debían decir, vean al final del 10, diréis, Absalón reina en Hebrón. Esto es una mentira, porque en el versículo 7 Absalón dijo al rey, dice el texto, solo hay un rey aquí, es David. Y en el versículo 7, recuerdan, Absalón le pidió permiso a David para ir a cumplir una promesa en Hebrón, y aquí en el versículo 10, Absalón le dijo a estos hombres que anunciaran que Absalón reinaba en Hebrón. Esto era una mentira. Y versículo 11, encima de esparcir esta mentira, vean lo que Absalón hizo. Versículo 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén. ¿Por qué esta frase? Porque probablemente son hombres influyentes que fueron invitados. Lo dice ahí el texto, vean en el 11. Convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Digamos que ellos asistieron a esta invitación, aceptaron la invitación de buena fe, digamos. Y la idea es que estos hombres no tenían idea de la rebeldía de la rebelión más bien, que estaba gestando Absalón.
No tenían idea de esta estrategia macabra, pecaminosa. Y vean lo que pasó, versículo 12. Segundo de Samuel 15:12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, ¿qué sacrificios? Los sacrificios relacionados a pagar su voto, supuestamente, ¿recuerdan? El versículo 7. Recuerden, esto de ofrecer los sacrificios es un disfraz para tapar su rebelión. Entonces, versículo 12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó, o en el hebreo, envió. Otra vez, esa palabra usada tantas veces por el Espíritu Santo aquí, en estos capítulos, para apuntar a que estaban ejecutando un pecado. Versículo 12, véanlo. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó o envió, vean, para que viniera Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Esto implica que pasó algo de tiempo. Pero escuchen, tener a esos 200 hombres influyentes del versículo 11 y Aitofel en el versículo 12, le habría ayudado a Absalón para que creciera la fuerza de su rebelión. Ahora, ¿por qué? Versículo 12 señala de manera específica a Aitofel, gilonita, consejero de David. Y vean la relación aquí en el 12. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó o envió por Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Por qué marca aquí el Espíritu Santo esa relación? ¿Por qué señalar a Aitofel, consejero de David, junto con el hecho de que la conspiración está haciéndose poderosa? ¿Por qué? Porque Aitofel era un hombre clave. Era un hombre clave. Versículo 12 nos da una pista. Era consejero de David. ¿Quién era David? El rey. El rey. De hecho, nos dice 2 de Samuel 16:23 que el consejo de Aitofel era tan bueno que lo veían al mismo nivel de la palabra de Dios. Pero aquí hay algo más. Escuchen. Recuerden que Aitofel era abuelo de Betsabé. Esto lo vemos en 2 de Samuel 11:3, 2 de Samuel 23:34. Entonces, Aitofel no era nada tonto. Y al ver la rebelión de Absalón contra David, es posible que vio esa rebelión Aitofel como una oportunidad de vengarse contra David, porque David había adulterado David había adulterado con su nieta, y David había matado al esposo de su nieta. Increíble. Si David no hubiera pecado con Betsabé, probablemente Aitofel hubiera permanecido leal a David. De manera, como una implicación práctica al margen, no peques, no pequemos. No sabes de dónde el Señor puede levantar enemigos para disciplinarte debido a tu pecado. Esto es tremendo, hermanos. Este es un acto fuerte de deslealtad contra David por parte de Aitofel, su consejero más confiable y más leal. Entonces, con Aitofel y los 200 hombres ahí con él, Absalón dio una impresión que llevaría a la gente a creer la mentira de que realmente reinaba. Este fue un plan malévolo, siniestro. Hasta aquí, Absalón estaba teniendo éxito en su pecado, su estrategia rebelde estaba funcionando. Y de nuevo, para concluir brevemente, hermanos, es triste ver Absalones en iglesias, es triste ver Absalones en familias, es triste ver a Absalones en gobiernos, en empresas. Claro que puede haber Absalonas también. Hombres que quieren la autoridad, el poder, aunque no les corresponde. Y por eso siguen la estrategia de Absalón, dan una apariencia de poder, de capacidad, buscan aprovecharse de las fallas aparentes o reales de la autoridad y hablan mal de la autoridad y se presentan como la solución de ese mal y buscan seguidores al mostrarle interés
a la gente, al decirle a la gente lo que quiere oír y darle la idea a la gente de que ellos sí pueden ayudarles al ser afectuosos con la gente. E igual que Absalón, los Absalones también buscan gente influyente para que apoye su rebelión, para que le dé credibilidad a su rebelión, y de esta manera están preparados para un golpe que derribe a la autoridad y ellos sean colocados en ese vacío de autoridad, tal como lo hizo Absalón. Increíble. Si estamos teniendo una manera de pensar o actuar, por sutil que sea, como la de Absalón, y estamos buscando destruir a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, en el lugar que Dios nos haya puesto, si estás buscando usurpar, quitar, ocupar el lugar de una autoridad que Dios no te ha dado, sea en tu trabajo, incluso en la iglesia, donde sea, estás pecando. Estás rebelándote contra las autoridades que Dios en su providencia ha puesto en tu vida. Romanos 3:1. Y hermanos, el mundo ve esto, en una clase de ciencias políticas aplaudirían la estrategia de Salomón, ¿no es cierto? Dirían, ahí está, señores, esta es la estrategia, pero no es una virtud, es una vergüenza a los ojos de Dios. Esto es deshonroso. Esto demanda el juicio de Dios. Y si estamos pensando o actuando así de la manera más sutil que sea, necesitamos confesarlo al Señor y arrepentirnos. Y regresaremos, si Dios quiere, para el resto del capítulo. Tremendo capítulo. Oremos. Señor, te agradecemos por esta sección que de nuevo nos maravilla por tantas razones, nos, 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 nos indigna, nos ofende ver el pecado de Absalón y también nos ofende y nos entristece ver la inclinación pecaminosa que todos tenemos a actuar como él. Y al mismo tiempo nos lleva, Padre, a pedirte que nos escudriñes, nos perdones, Señor, si hemos tenido el pensamiento, de hecho hemos actuado como Absalón contra alguna autoridad que has puesto en nuestras vidas y no hemos confesado nuestro pecado. Perdónanos, Señor, guárdanos de actuar como Absalón. Por mal que esté la autoridad, no justifica el que pequemos jamás. Y también, Señor, te alabamos, te damos gracias por tu palabra, porque nos deja boquiabiertos ver la perfección de tu palabra. Leemos esto, estudiamos esto que lo escribiste hace siglos y es increíble ver, es como si estuviéramos analizando la campaña política de un gobernante en la actualidad. Que esto, Padre, nos motive a estudiar tu palabra y a recordar que realmente somos tan ignorantes de tu palabra. Es increíble todo lo que hay en tu palabra. Si tan solo la estudiamos por tu gracia y la vemos a detalle y con cuidado, es un tesoro, es un cofre de tesoros inagotable de riquezas. Gracias por tu palabra bendita. Gracias por ti, nuestro amado Señor, y por esta mañana que nos regalaste juntos para tu gloria. Amén. Bueno, hermanos, allá hay más pancito, café. Disfruten la comunión. Que Dios los bendiga. Toma, toma.